En la clase pasada terminamos hablando sobre el principio de incertidumbre. En esta nueva clase vamos a ver qué utilidad le podemos dar, qué información podemos obtener de la función de onda. Por lo tanto, debido al principio onda-partícula, tanto para la materia como para la radiación electromagnética, y al fracaso de la mecánica clásica en poder explicar el movimiento de partículas microscópicas, surgió la mecánica cuántica. Schrödinger fue uno de sus pioneros porque fue el que infirió la ecuación de la onda phi. Esta ecuación diferencial tuvo una relevancia similar a lo que fue la segunda ley de Newton para la mecánica clásica. Acá vemos la ecuación diferencial, donde E es la energía de la partícula, a la que vamos a llamar observable físico, y U es la energía potencial en las tres dimensiones. La función de onda phi es solución de la ecuación diferencial de onda y va a contener toda la información posible acerca de la mecánica de la partícula. Llamaremos observables a los diferentes aspectos medibles de un sistema. La mayoría de los observables, como el tamaño, la velocidad, la posición, etc., se pueden describir con números, y en este caso son cantidades, es decir, múltiplos de alguna unidad estándar. Los observables generalmente están abreviados por símbolos. Por ejemplo, el símbolo c especifica comúnmente la velocidad de la luz. Los símbolos de los observables que describen el estado de un objeto también se llaman variables. Las variables de las que dependen otros observables a menudo se denominan parámetros. Por ejemplo, la velocidad de la luz es una constante, la posición es una variable y la temperatura es con frecuencia un parámetro del que, por ejemplo, puede depender la longitud de un objeto. Los observables físicos son herramientas para comunicar las observaciones. Para Schrödinger, la función de onda que describe el movimiento del electrón pudo ser considerado un observable, aun cuando es una cantidad necesaria para calcular los resultados medidos y no un observable en sí mismo. En 1926, la ecuación de onda de Schrödinger fue usada insertando el potencial sentido por un electrón cerca de un protón para calcular los niveles de energía del átomo de hidrógeno. En un átomo de hidrógeno, la luz es emitida por el único electrón dentro de este átomo. Por lo tanto, una descripción precisa del movimiento del electrón en un átomo de hidrógeno permite describir la frecuencia de luz que puede emitir. En primer lugar, la ecuación de Schrödinger explicaba que solo colores discretos son emitidos por el hidrógeno. Además, se encontró que las frecuencias de la luz emitida estaban de acuerdo con la predicción de la ecuación hasta 5 cifras decimales. Esto fue un resultado importante, especialmente si tenemos en cuenta que la física clásica ni siquiera podía explicar la existencia de átomos, tanto menos su emisión de luz. En cambio, la física cuántica explica todas las propiedades de los átomos y sus colores con una alta precisión. La función de onda phi, que es solución de la ecuación diferencial de onda, puede ser una función compleja, es decir, contener una componente imaginaria i, y real, negativa o positiva. Además, para sistemas estacionarios, phi solo depende de la posición de las partículas del sistema en el espacio determinado por x, y z, es decir, es independiente del tiempo. No tiene un significado físico en particular,
pero si se la multiplica por el conjugado complejo de phi, se obtiene el cuadrado del módulo de la función de onda, el cual me va a indicar la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en una determinada región del espacio. Si multiplicamos ambos miembros por un elemento de volumen que tiene un diferencial de B, formado por el producto de diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, vamos a poder calcular la probabilidad de encontrar a la partícula en ese diferencial B de volumen. Ahora bien, si la función de onda phi es igual a 0, el cuadrado de su módulo también va a ser igual a 0. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar a la partícula en un elemento de volumen diferencial B va a ser nula. Entonces, la región del espacio que tenga esta probabilidad nula se va a conocer como nodo. Por otra parte, si consideramos que en todo el espacio la probabilidad de encontrar a la partícula debería ser 1, entonces la integral del cuadrado del módulo de la función de onda por el diferencial de volumen debería ser igual a 1. Si la función de onda satisface esta condición, se dice que está normalizada. Es una función de onda normalizada. Vamos ahora entonces a utilizar esta ecuación de onda phi para predecir observables físicos. En primer lugar, vamos a recordar que la suma de la derivada segunda de phi respecto de x al cuadrado más la derivada segunda de phi respecto de y al cuadrado más la derivada segunda de phi respecto de z al cuadrado se conoce como operador matemático laplaciano, que se representa con la letra nabla. Entonces, recordemos nuevamente la ecuación de Schrödinger para un estado estacionario, es decir, independiente del tiempo, solamente de las posiciones en x, y z, y si reemplazamos por el laplaciano, nos queda esta expresión. Si ahora multiplicamos ambos miembros por constante de Planck al cuadrado sobre 8 pi cuadrado por la masa, llegamos a esta otra expresión. Y si ahora hacemos distributiva, multiplicando la energía total del sistema por la función de onda, y lo mismo hacemos con la energía potencial, llegamos a la siguiente expresión, que si la reordenamos nos queda expresada de esta forma. Recordemos que la energía total del sistema sería la suma de la energía potencial y la energía cinética. Bien, si ahora sacamos factor común en el término de la izquierda, nos queda esta última expresión, en donde lo que se encuentra entre los corchetes es otro operador matemático que se conoce como hamiltoniano y se representa con la letra H mayúscula cursiva. Entonces ahora nos queda la ecuación de Schrödinger descrita de esta manera, abreviada, en donde al aplicar el hamiltoniano sobre la función de onda phi, que recordemos que es la que describe el estado del sistema, resulta la misma función de onda multiplicada por el observable físico energía total del sistema. En general, la mecánica cuántica utiliza este tipo de ecuaciones en donde Q mayúscula es el operador que está relacionado con la propiedad Q, que es el observable físico. Por ejemplo, vemos aquí cómo se puede calcular y qué operador se utiliza para obtener la energía cinética y el momento lineal de la partícula. ¿Cuáles eran los tipos de movimiento que estudiaron en la física clásica? Eran el traslacional, el vibracional y el rotacional. Bien, estos tipos de movimientos son también los que vamos a estudiar para el electrón. ¿Cómo nos vamos a manejar en este estudio? Para cada tipo de movimiento, primero vamos a proponer un modelo
vamos a ver la aplicación de ese modelo a nivel molecular, vamos a ver cómo lo describe la mecánica clásica y por último, la descripción según la mecánica cuántica. Vamos a comenzar con el movimiento traslacional. El modelo que vamos a aplicar es el de una partícula en un pozo de potencial o caja de potencial. En este modelo asumimos que la partícula se encuentra en el fondo del pozo y que se va a mover en la dirección X. El ancho del pozo va desde 0 hasta A. La energía potencial, por lo tanto, de la partícula en este fondo del pozo va a ser 0, mientras que por fuera del pozo la energía potencial es infinita. La partícula se va a mover entonces en forma unidireccional en la dirección X continuamente, se mueve incesantemente, de 0A, de A a 0, continuamente en esa traslación unidireccional. ¿A qué se va a aplicar este modelo? Bueno, al movimiento de los electrones pi en moléculas que posean dobles enlaces conjugados, como las que se observan acá. Si vemos lo que dice la mecánica clásica, conociendo la fuerza resultante, podemos obtener la aceleración, conociendo la masa, y conociendo la posición inicial y el tiempo inicial, podemos ubicar a la partícula en cualquier instante de tiempo, o sea, podemos determinar su posición en diferentes tiempos. Por otra parte, también podemos calcular la energía cinética de la partícula, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y el momento lineal. No va a haber restricciones para los valores que pueda tomar la energía. Recordemos que en este caso la energía total va a ser solo la energía cinética, porque la energía potencial es 0. Y el mínimo valor de energía cinética que se puede tener es 0, cuando la velocidad sea 0. Se pueden precisar la posición y la velocidad de la partícula simultáneamente. Ahora veamos qué dice la mecánica cuántica respecto de este movimiento traslacional unidireccional. Vamos a aplicar entonces la ecuación de Schrödinger aplicada a este movimiento unidireccional. Recordemos entonces que ahora nos van a quedar solo los términos en X. Y también recordemos que en el pozo de potencial, la energía potencial en X va a ser 0, por lo tanto, lo eliminamos de la ecuación diferencial. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Resolver esta ecuación diferencial, es decir, encontrar las funciones de onda que son solución de esta ecuación diferencial. Bueno, vamos a ver que van a ser muchas soluciones generales y cómo vamos a acotar y poder obtener una solución particular. Eso va a ser aplicando las condiciones de contorno, es decir, las condiciones que impusimos cuando dijimos que íbamos a usar el modelo de la caja de potencial. Para esta ecuación diferencial, planteada de esta manera, la solución general es la siguiente, donde A y B son constantes y lo que se encuentra entre los corchetes lo vamos a llamar como beta, para simplificar. Entonces, en forma breve, la ecuación de la función de onda en la dirección X nos queda como el producto de la constante A por el seno de beta por X más la constante B por el coseno de beta por X. Como A y B pueden asumir distintos valores, tenemos una infinita cantidad de soluciones posibles. Por lo tanto, vamos a tener que plantear nuestras condiciones de contorno para llegar a una solución en particular. ¿Y qué es una solución particular? Va a ser aquella donde tengamos un único par AB. Recordando las condiciones de contorno, sabemos que cuando X sea mayor o igual a A, que era el ancho del pozo, y O sea menor o igual a 0, nos vamos a encontrar fuera del pozo de potencial. Por lo tanto, debido a que la probabilidad de encontrar la partícula fuera del pozo de potencial es nula, y recordando que para que esto ocurra
el cuadrado del módulo de la función de x debe valer 0 y que para que esto ocurra la función de x debe valer 0, si reemplazamos en la ecuación que vimos en la diapositiva anterior el valor de x por 0, vamos a ver que esta nos tiene que dar un resultado nulo para que se cumpla con el postulado que dimos en las condiciones de contorno. Entonces, para que esta solución nos dé 0, ambos términos de la ecuación tienen que ser nulos. Beta por 0 es 0 y sabemos que el seno de 0 es 0. Por lo tanto, multiplicando a por 0, el primer término se nos anula. Pero el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, para que este segundo término valga 0, y como el coseno de 0 es 1, el que va a tener que asumir un valor nulo es la constante b. Y de esta manera la ecuación se nos reduce a esta expresión. Phi, la función de onda phi, es igual a la constante a por el seno de beta por x. Cuando reemplacemos en la ecuación x por el valor a, también la probabilidad nos tiene que dar 0, por lo tanto la función de onda para x igual a a nos tiene que dar nulo. Ahora bien, a no puede valer 0, porque si las dos constantes son nulas, la probabilidad de encontrar a la partícula en todo el pozo de potencial va a ser nula. Y eso no es así, porque sabemos que la partícula se encuentra en la caja de potencial. Por lo tanto, para que se cumpla esta igualdad, lo que tiene que valer 0 es el seno de beta por a. ¿Y cuándo va a valer 0? Cuando beta por a sea igual al producto de un múltiplo de pi. Por lo tanto, beta debe asumir valores de n por pi sobre a, asumiendo n los valores 1, 2, 3, etc. Es decir, beta puede valer pi sobre a, 2pi sobre a, 3pi sobre a, etc. Esto es muy importante porque recordemos que beta era igual a 2pi dividido la constante de Planck por la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía total. Todos estos términos, 2, pi, h, 2, masa, son constantes, salvo la energía total del sistema. ¿Qué está implicando? Que beta no puede asumir cualquier valor, sino solo estos, que la energía total del sistema tampoco va a poder asumir cualquier valor. Entonces ahora la función de onda en x nos va a quedar expresada de la siguiente forma. A por el seno de n por pi sobre a por x, donde n asume valores de números enteros 1, 2, 3, etc. Por lo tanto, lo que nos faltaría ahora saber cuánto va a valer a, porque dijimos que teníamos que tener valores únicos para a y b. Ya sabemos que la constante b vale 0. ¿Cuánto va a valer a? Para ello vamos a normalizar la función de onda, como lo habíamos hecho anteriormente, y para ello se tiene que cumplir que la integral entre 0 y a del cuadrado del módulo de la función de onda en x por diferencial de x debe valer 1. Es decir, que si reemplazamos ahora la función de onda por la que deducimos recién, esto nos arroja un valor de a igual a la raíz cuadrada de 2 sobre a. Les dejo de tarea para ustedes que demuestren que esto es así. Finalmente, la función de onda, es decir, con una solución particular, dadas por el valor de las constantes b igual a 0 y a igual a la raíz cuadrada de 2 sobre a, para la partícula en el pozo de potencial nos queda expresada de la siguiente forma. Phi, función de onda de x, es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre a por el seno de n por pi sobre a por x, donde n varía en forma de 1, 2, 3, 4, etc. Como consecuencia se obtiene la cuantización de la energía, y eso lo podemos comprobar de la siguiente manera. Recordemos la expresión de beta,
Y también recordemos que beta era 2pi sobre constante de Planck por raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía. Si igualamos estos dos términos, de aquí podemos despejar la energía total del sistema, E, que nos queda determinada de esta manera. E sub n, para n igual a 1, 2, 3, 4, etc., es igual a n al cuadrado por la constante de Planck al cuadrado sobre 8 veces la masa por el ancho del pozo. Si lo trasladamos al electrón, esta sería la energía del electrón para determinados niveles, 1, 2, 3, 4, etc., m la masa del electrón, y A, de acuerdo al modelo que habíamos planteado y a su aplicación, sería la longitud del doble enlace. N es un número cuántico y por lo tanto la partícula en el pozo de potencial solo va a poder tener ciertos valores de energía, los valores E1, E2, E3, etc., En. Esta restricción surge debido a las condiciones de contorno que impusimos al principio cuando planteamos el modelo que íbamos a utilizar para definir la energía traslacional. La energía mínima que puede tener el sistema es E1 cuando n valga 1 y va a ser igual a la constante de Planck al cuadrado dividido 8 veces la masa por A al cuadrado. Como vemos, esto va a valer un número diferente de 0 y se suele conocer como energía del punto 0, pero que no vale 0. Y esto es lógico porque recordemos que como la energía potencial es nula, la energía total va a coincidir con la energía cinética y nosotros habíamos planteado que la partícula en el pozo de potencial se movía constantemente, es decir, que no tiene velocidad 0. Por lo tanto, la energía cinética tampoco podrá valer 0. El valor mínimo que va a tener va a ser E1. En general, E sub n, como dijimos antes, va a ser igual a n cuadrado por todo esto que estoy marcando, E1. Es decir, que una vez que conozcamos la energía del nivel 1, podemos calcular la energía para los distintos niveles multiplicando n cuadrado por E1. Por ejemplo, para en el nivel 2 será 2 al cuadrado igual a 4. Es decir, que el E2 será igual a 4 veces el E1. El E3, 9 veces el E1 y así sucesivamente. Cuando n tiende a infinito, los cambios energéticos entre dos niveles consecutivos se van a tornar despreciables respecto de la energía de ese nivel n en particular. Es decir, que la diferencia entre dos niveles consecutivos, Ni y Nf, la puedo calcular como la diferencia del n final elevado al cuadrado menos el n inicial elevado al cuadrado, todo multiplicado por este término. Cuando n tiende a infinito, el cociente entre la variación de energía entre dos estados consecutivos dividido la energía del estado inicial va a tender a 0. Veamos lo que ocurre en sistemas macroscópicos. Tenemos una pelota de pinball de 10 gramos que se desplaza a 10 centímetros por segundo y que tiene una energía cinética, E sub n, igual a 500 hercios. Esto se corresponde con un n de 3 por 10 a la 30. Para pasar al n siguiente, que sería 3 por 10 a la 30 más 1, si hacemos la cuenta, se requieren 3,3 por 10 a las menos 38 hercios. Es decir, que se requiere una cantidad ínfima si la comparamos con los 500 hercios que tenía la E sub n. Es decir, que es indetectable. Entonces, en los objetos macroscópicos podemos ver que la energía se comporta como un continuo. Y para este tipo de sistemas, el resultado de la mecánica clásica es igual al resultado que nos otorga la mecánica cuántica, lo que se conoce como principio de correspondencia. Bien, hicimos todas estas deducciones para ver
cómo podíamos localizar a la partícula. Entonces tenemos nuestra función de onda, que recordemos que dijimos que no tiene ningún significado físico en particular, y veamos lo que sucede cuando n vale 1. Aclaro que este esquema está realizado de esta forma para que comparemos los valores que va a asumir la función para distintos n, y no porque necesariamente tengan que estar uno encima del otro. Yo lo podría dibujar también uno al lado del otro. Solamente se dibuja así a los fines comparativos. Entonces, fijémonos, si para n igual a 1, x vale 0, esto nos va a quedar el seno de 0. Por lo tanto, la función de onda va a valer 0. Lo mismo va a ocurrir cuando x valga a. Nos va a quedar, si simplificamos, seno de pi, que también vale 0. ¿Y cuándo voy a tener un valor máximo de la función de onda? Y cuando x valga a sobre 2, porque nos va a quedar el seno de pi sobre 2, o sea, el seno de 90 grados, que vale 1. Entonces vamos a tener un máximo. Pero a nosotros nos interesa cuál será la probabilidad de encontrar a la partícula en ese pozo de potencial. Y recordemos que eso era proporcional al cuadrado del módulo de la función phi de x. Entonces, si transformamos esta curva phi de x en el cuadrado de su módulo, vamos a obtener esta forma, en donde podemos ver que tenemos dos nodos, cuando x vale 0 y cuando x vale a, y un máximo a un valor de x igual a sobre 2. Aclaro que esto ¿qué quiere decir? Que cuando x valga a sobre 2, voy a tener la mayor probabilidad de encontrar a la partícula allí. Es decir, la mayor probabilidad de encontrar la partícula allí es encontrarla en la mitad de la longitud del pozo de potencial. Lo que no quiere decir que se encuentre allí. Simplemente es la mayor probabilidad. Por ejemplo, en este momento de cuarentena, si yo les pregunto dónde hay mayor de probabilidad de encontrarlos a ustedes ahora, ustedes me van a decir en nuestra casa. Pero justo podrían haber salido a comprar, no sé, leche y no están en su casa. ¿Se entiende el concepto entonces? Bien, ¿qué pasaría cuando n valga 2? Bueno, si n vale 2, fíjense que voy a obtener 3 zonas o 3 puntos en donde la función de x va a valer 0. Cuando x valga 0, cuando x valga a, pero también cuando x valga a sobre 2. ¿Sí? ¿Se ve? Y cuando vamos a tener un valor máximo para la función de x cuando para la función de onda de x, perdón, cuando x valga a sobre 4, porque vamos a tener el seno de pi sobre 2 que vale 1. Lo mismo va a ocurrir aquí, vamos a tener un mínimo porque nos va a quedar cuando x valga 3/4 de a, porque nos va a quedar el seno de 270 que vale menos 1. Si pasamos al cuadrado del módulo de la función x, vemos que vamos a tener 3 nodos en donde la probabilidad de encontrar a la partícula es 0 y 2 máximos en donde hay mayor probabilidad de encontrar a la partícula. En este caso va a ser en a sobre 4 y en 3/4 de a. Si seguimos aumentando de nivel y vamos a nivel 3, vamos a encontrar 4 puntos en donde la probabilidad de encontrar a la partícula, en donde la función de onda valga 0. En x igual a 0, en x igual a, en x igual a sobre 3 y en x igual a 2/3 de a. Vamos a tener dos máximos, ¿sí?, para la función de onda en a sobre 6 y en 5/6 de a, y vamos a tener un mínimo en a sobre 2, que cuando pasemos
a el cuadrado de la función del módulo de la función de onda, nos van a dar 3 zonas en donde vamos a tener mayor probabilidad de encontrar a la partícula. Y vamos a tener 4 nodos en donde la probabilidad de encontrar a la partícula es 0. Es decir, que vemos que solo ciertos puntos del pozo pueden tener valor de probabilidad máxima y valor de probabilidad 0 o nodos. Y que a medida que aumenta n, aumenta el número de puntos en donde la probabilidad es máxima, pero también aumenta el número de nodos. Si n tiende a infinito, que es lo que ocurre en sistemas macroscópicos, los puntos con p máximas van a estar infinitamente próximos, es decir, que la probabilidad de encontrar a la partícula en cualquier lugar del pozo va a ser siempre la misma.